La azafata se negó a servirle comida a un niño negro. Momentos después, el padre, que era el CEO, la despidió. No le voy a servir a él, espetó la azafata, retirando bruscamente la bandeja de comida antes de que el joven pudiera siquiera tocarla. Se escucharon suspiros de asombro en la cabina de primera clase, mientras Jackson, un niño negro y tranquilo de 12 años que aferraba su cómic, se quedó paralizado por la humillación. Sus grandes ojos se llenaron de confusión mientras su estómago rugía audiblemente. Los pasajeros miraban, atónitos por la crueldad manifiesta, pero nadie estaba preparado para lo que sucedería a continuación cuando el padre de Jackson se levantó lentamente de su asiento. Lo que se desarrolló en los siguientes 40 minutos expondría el lado más feo del prejuicio y entregaría la justicia más satisfactoria jamás presenciada a 37,000 pies de altura. Bienvenidos al canal Black Triumphant. Cada historia que compartimos es más que un simple drama. Es un recordatorio de fuerza, resiliencia y justicia. Si crees en celebrar la excelencia negra y en oponerte a la injusticia y el prejuicio, pulsa el botón de me gusta y suscríbete ahora mismo. Nos gustaría saber desde dónde nos estás viendo y qué hora es para ti ahora mismo en los comentarios. La mañana comenzó como cualquier otro martes para Jackson Carter, de 12 años. Apretó su cara contra la ventanilla del avión, maravillándose de las nubes mientras el vuelo 447 se dirigía a Denver. Era su primera vez volando en primera clase, y todo parecía mágico. Los espaciosos asientos de cuero, las toallas calientes, incluso la forma en que la azafata hablaba en tonos bajos y respetuosos. Su padre estaba sentado a su lado, impecablemente vestido con un traje azul marino, revisando en silencio documentos en su tableta. Jackson había estado esperando este momento toda la mañana, el servicio de comidas. Había oído hablar de las comidas de primera clase por su hermana mayor, cómo venían en platos de verdad con cubiertos de verdad, no como las cajas de snacks de la clase turista. Cuando la azafata comenzó a empujar el carrito de servicio por el pasillo, Jackson se enderezó con emoción, su estómago rugiendo de anticipación. ¿Pollo o ternera?, preguntó la azafata rubia al pasajero del otro lado del pasillo con una sonrisa brillante. Se movió sistemáticamente de fila en fila, su voz alegre y profesional. Fila por fila, pasajero por pasajero, cada persona recibió su comida cuidadosamente emplatada con una cálida sonrisa y un servicio cortés. Luego llegó a la fila de Jackson. Sin detenerse, le ofreció al pasajero detrás de él la opción entre pollo y ternera. Se saltó por completo a Jackson, como si fuera invisible. El niño levantó la vista expectante, con su cómic todavía en sus pequeñas manos, pero la azafata ya había seguido adelante. Jackson miró a su padre, la confusión parpadeando en su joven rostro. La expresión de su padre permaneció neutral, pero algo había cambiado en su postura. El hombre que momentos antes había estado navegando despreocupadamente por sus correos electrónicos, ahora estaba sentado con una concentración absoluta, observando cada movimiento de la azafata. «Disculpe», dijo Jackson en voz baja, apenas un susurro. No pude elegir mi comida». La azafata se volvió con una expresión que podría congelar el agua. Su sonrisa profesional se desvaneció, reemplazada por algo frío y calculador. «No tenemos comidas para ascensos de clase turista», dijo secamente. Su voz destilaba desdén. Las palabras golpearon la cabina como un trueno. Varios pasajeros levantaron la vista de sus comidas, sintiendo que algo andaba terriblemente mal. La cara de Jackson se sonrojó de vergüenza mientras se hundía más en su asiento. Apretó su cómic con más fuerza, las páginas crujiendo bajo sus dedos temblorosos. «Pero estoy en primera clase», susurró Jackson, su voz quebrándose ligeramente. «Mi asiento es el 2B». Los ojos de la azafata se entrecerraron mientras lo miraba de arriba abajo con un disgusto manifiesto. «La política es la política, cielo. Quizás la próxima vez tu familia debería comprar los billetes apropiados». La palabra cielo goteaba tanta condescendencia que incluso los pasajeros a 3 filas de distancia pudieron sentir su aguijón.
Una mujer mayor al otro lado del pasillo dejó su tenedor, su rostro crispado de indignación. Un hombre de negocios en el asiento de la ventanilla sacó su teléfono, sintiendo que algo feo estaba a punto de ocurrir. La atmósfera en la cabina se volvió densa por la tensión, mientras los susurros comenzaban a extenderse por la sección de primera clase. Jackson miró su tarjeta de embarque, comprobando 2 veces el número de asiento como si pudiera haber cometido un error. Su padre permaneció inquietantemente tranquilo, pero aquellos que miraban de cerca podían ver que sus manos se habían cerrado lentamente en puños. La mandíbula del hombre estaba apretada de una manera que sugería que estaba ejerciendo un tremendo autocontrol. No entiendo, dijo Jackson, su voz ahora apenas audible. ¿Hice algo malo? La azafata ni siquiera se molestó en responder. Simplemente le dio la espalda y continuó sirviendo a los pasajeros restantes, sus movimientos bruscos y agresivos. El mensaje era cristalino. Este niño no pertenecía aquí, y ella no iba a fingir lo contrario. La cabina cayó en un silencio incómodo, roto solo por el tintineo de los cubiertos y el zumbido bajo de los motores. Jackson intentó concentrarse en su cómic, pero las páginas se volvieron borrosas mientras sus ojos se llenaban de lágrimas que se negaba a dejar caer. Su estómago vacío estaba acalambrado por el hambre, pero el dolor físico no era nada comparado con la humillación que ardía en su pecho. Otros pasajeros comenzaron a lanzar miradas al niño, luego a su padre, tratando de entender lo que acababan de presenciar. Algunos parecían enojados, otros profundamente incómodos, pero nadie habló. El prejuicio tácito que flotaba en el aire era sofocante, y todos podían sentirlo. Si estás disfrutando de esta historia de justicia y de lucha contra la discriminación, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte nunca nuestras poderosas historias de la vida real. ¿Qué habrías hecho si hubieras presenciado esta discriminación flagrante justo delante de ti? Déjame saberlo en los comentarios de abajo. Mientras el servicio de comidas concluía a su alrededor, Jackson estaba sentado en su asiento como una isla de aislamiento en un mar de pasajeros satisfechos. El aroma del pollo a la marsala y del solomillo de ternera llenaba la cabina, haciendo que su estómago vacío se acalambrara de hambre. No había comido desde la madrugada, y su padre le había prometido que tendrían una buena comida juntos en el avión. Ahora, esa promesa se sentía como una broma cruel. El niño intentó perderse en su cómic, pero los coloridos paneles de superhéroes luchando contra la injusticia se sentían dolorosamente irónicos. Allí estaba él, experimentando su propia injusticia en el mundo real, y no había ningún justiciero enmascarado que viniera a salvarlo. Su padre continuó trabajando en su tableta, mirando ocasionalmente a su hijo con una expresión que se volvía cada vez más difícil de leer. El cómic de Jackson presentaba a un joven superhéroe negro llamado Storm Walker, un personaje que luchaba contra la discriminación y defendía a los indefensos. Mientras pasaba las páginas, Jackson no pudo evitar comparar su propia situación con las luchas ficticias en el papel. Stormwalker nunca retrocedía ante los abusones, nunca dejaba que nadie lo hiciera sentir pequeño o indigno. Pero Stormwalker era solo un dibujo, y Jackson era solo un niño de 12 años que no quería nada más que almorzar y sentir que pertenecía. La azafata hizo varios pases más por la cabina de primera clase, rellenando tazas de café y recogiendo platos vacíos. Cada vez que pasaba por la fila de Jackson, evitaba deliberadamente el contacto visual. Era como si se hubiera vuelto invisible, una no persona indigna incluso de un reconocimiento básico. Un señor mayor sentado 2 filas más adelante se dio la vuelta y cruzó la mirada con Jackson. El rostro del hombre era amable pero preocupado, y articuló las palabras «lo siento» antes de volverse de nuevo. El gesto fue pequeño, pero significó todo para Jackson. Al menos alguien lo vio. Al menos a alguien le importaba. El padre de Jackson cerró su tableta y la guardó en el bolsillo del asiento delantero. Por primera vez desde que comenzó el servicio de comidas, dirigió toda su atención a su hijo. «¿Cómo te sientes, amigo?», preguntó en voz baja. La simple pregunta casi rompió la compostura de Jackson.
Su labio inferior tembló mientras luchaba por encontrar las palabras. «Estoy bien, papá», susurró, pero su voz traicionaba el dolor que tanto intentaba ocultar. «¿Tienes hambre?» Jackson asintió, sin confiar en que su voz se mantuviera firme. Su padre metió la mano en su bolso de mano y sacó una pequeña bolsa de frutos secos que había cogido en el aeropuerto. «Toma, come esto por ahora», dijo, entregándosela a Jackson. Mientras Jackson abría la bolsa, la azafata apareció como si se hubiera materializado de la nada. «Disculpe, señor», le dijo al padre de Jackson, su voz profesionalmente educada, pero fría. «La comida de fuera no está permitida en primera clase. Va en contra de la política de la aerolínea». Varios pasajeros se giraron para mirar. Sus expresiones iban desde la incredulidad hasta la indignación. La mujer mayor al otro lado del pasillo de hecho jadeó audiblemente. Un hombre de negocios en la fila de atrás sacó su teléfono y comenzó a grabar, sintiendo que la situación estaba escalando más allá de la simple grosería hacia algo mucho más siniestro. El padre de Jackson miró a la azafata con una expresión tan tranquila que resultaba inquietante. «Le estoy dando frutos secos a mi hijo», dijo lentamente, su voz apenas por encima de un susurro. «Frutos secos que compré en la propia terminal de esta aerolínea. La política es la política, señor. Estoy segura de que lo entiende». La cabina se había quedado tan silenciosa que la conversación se podía oír a varias filas de distancia. Los pasajeros ahora miraban abiertamente y habían aparecido más teléfonos, con las cámaras apuntando discretamente hacia el drama que se desarrollaba. Las notificaciones de las redes sociales ya comenzaban a sonar, mientras algunos pasajeros transmitían en vivo el encuentro. Jackson miró la bolsa de frutos secos en sus manos, luego de nuevo a la azafata. El rostro de la mujer no mostraba ni un ápice de compasión por un niño hambriento. Si acaso parecía sentir satisfacción en su poder para negarle incluso este pequeño consuelo. «No entiendo por qué eres mala conmigo», dijo Jackson en voz baja, su joven voz cortando la tensión como un cuchillo. «¿Qué hice mal?» La máscara de la azafata se deslizó por un momento, revelando algo feo debajo. «Los niños deben aprender a seguir las reglas», dijo secamente. «Quizás esta sea una buena lección para ti». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno. Incluso los pasajeros que habían intentado ocuparse de sus propios asuntos no pudieron ignorar la crueldad de la declaración. Una mujer en la primera fila negó con la cabeza con disgusto, mientras que el hombre de negocios detrás de ellos tenía su teléfono fuera, grabándolo todo. El padre de Jackson permaneció perfectamente quieto, pero algo fundamental había cambiado en su comportamiento. El padre paciente y comprensivo estaba siendo reemplazado por algo completamente diferente. Su respiración se había vuelto más profunda, más controlada, como un depredador preparándose para atacar. Jackson apretó su cómic con más fuerza, deseando poder desaparecer en sus páginas. Stormwalker sabría qué hacer en esta situación. Stormwalker se enfrentaría a los abusones y lucharía por lo que es correcto. Pero Jackson era solo un niño asustado y hambriento que no podía entender por qué un adulto estaba siendo tan cruel con él sin motivo. La azafata se dio la vuelta y se alejó, dejando a Jackson mirando la bolsa de frutos secos que ya no se le permitía comer. Su padre tomó suavemente la bolsa de sus manos y la volvió a colocar en el equipaje de mano, con movimientos deliberados y controlados. «Papá», susurró Jackson, «¿por qué es mala conmigo?» Su padre se volvió para mirarlo, y por primera vez Jackson vio algo ardiendo en los ojos de su padre que nunca antes había visto. No era exactamente ira, sino algo más profundo y poderoso. Justicia. «A veces, hijo», dijo su padre en voz baja, «la gente te muestra exactamente quiénes son, y a veces eligen exactamente a la persona equivocada para mostrárselo». Los pasajeros que grababan continuaron documentando cada momento, sintiendo que estaban presenciando algo significativo. La tensión en la cabina era palpable, con todos esperando ver qué sucedería a continuación. La azafata continuó con sus deberes con una satisfacción engreída, completamente inconsciente de que acababa de cometer el error más grande de su carrera.
No olvides suscribirte si quieres ver más historias sobre cómo se hace justicia y la gente recibe exactamente lo que se merece. ¿Alguna vez has presenciado una discriminación como esta? ¿Cómo crees que debería manejarse esta situación? Deja tus pensamientos en los comentarios de abajo. Habían pasado 20 minutos desde el incidente del servicio de comidas y la cabina se había sumido en un silencio incómodo. Los pasajeros intentaron volver a sus libros, tabletas y conversaciones, pero la tensión persistía como el humo después de un incendio. Jackson estaba sentado encorvado sobre su cómic, tratando de desaparecer en las aventuras de Stormwalker. Mientras su estómago continuaba acalambrado por el hambre, la mujer mayor al otro lado del pasillo, la señora Peterson, había estado observando la situación con creciente indignación. Era abuela de 5 nietos, una directora de escuela jubilada que había pasado 40 años enfrentándose a abusones y protegiendo a los niños. No podía quedarse de brazos cruzados y ver cómo trataban a un niño con tanta crueldad. Disculpa, cariño, le llamó suavemente a Jackson, metiendo la mano en su bolso. Tengo unas galletas aquí si las quieres. Son galletas Graham con miel. A mi nieta le encantan. Jackson levantó la vista esperanzado, sus ojos iluminándose ante la amabilidad de la mujer. Finalmente, alguien estaba dispuesto a ayudarlo. Comenzó a estirarse para cruzar el pasillo cuando la azafata apareció una vez más, moviéndose con la rápida precisión de un depredador que ha avistado a una presa vulnerable. Señora, voy a tener que pedirle que se guarde su comida, dijo la azafata, su voz aguda y autoritaria. Tenemos políticas estrictas sobre compartir comida en primera clase. Los ojos de la señora Peterson brillaron de ira. Son galletas para un niño hambriento. ¿Desde cuándo alimentar a un niño hambriento va en contra de la política de la aerolínea? La política es la política. Yo no hago las reglas, solo las hago cumplir. El hombre de negocios en el asiento de la ventanilla levantó la vista de su portátil, su rostro crispado de disgusto. Esto es ridículo, murmuró. El niño tiene hambre, claramente. La azafata le dirigió su fría mirada. Señor, si tiene un problema con las políticas de la aerolínea, estaré encantada de discutirlo con usted después de que aterricemos. Pero la señora Peterson no se echó atrás. Se puso de pie. Su pequeña figura irradiaba la autoridad de alguien que había pasado décadas lidiando con gente difícil. Jovencita, he estado volando con esta aerolínea durante 30 años. Nunca he visto a una azafata negarse a alimentar a un niño hambriento. ¿Cuál es exactamente su problema con este niño? La pregunta quedó suspendida en el aire como un desafío. La máscara profesional de la azafata comenzó a deslizarse, revelando el feo prejuicio que había debajo. Su voz se volvió más fría, más despectiva. Algunas personas, dijo, mirando directamente a Jackson, necesitan aprender cuál es su lugar. Los niños deben sentarse donde pertenecen, no intentar aprovecharse de servicios por los que no han pagado. Las palabras golpearon la cabina como una bomba. Varios pasajeros jadearon audiblemente. El hombre de negocios con el portátil comenzó a grabar abiertamente, sin ya intentar ocultar su teléfono. Una joven pareja en la primera fila se dio la vuelta para mirar, sus rostros conmocionados por la flagrante discriminación que acababan de presenciar. La cara de Jackson ardía de vergüenza y confusión. Miró de nuevo su tarjeta de embarque, comprobando por centésima vez que estaba en el asiento correcto. 2B, primera clase. Su billete mostraba claramente que pertenecía a aquí, pero la azafata lo estaba tratando como a un intruso, como a alguien que no merecía la dignidad humana básica. ¿Dónde pertenezco?, preguntó Jackson en voz baja, apenas audible. Pero este es mi asiento. Mi papá me compró este billete. La azafata lo miró con un desdén manifiesto. Cielo, hay lugares para gente como tú, y este no es uno de ellos. Quizás la próxima vez tu familia debería quedarse en clase turista, donde estarán más cómodos. Los matices racistas eran ahora imposibles de ignorar. Cada persona en primera clase podía oír el veneno en sus palabras. La forma en que enfatizó gente como tú con tanto desprecio. Los teléfonos comenzaron a salir por toda la cabina mientras los pasajeros se daban cuenta de que estaban presenciando algo que necesitaba ser documentado. El rostro de la señora Peterson se había puesto pálido de indignación.
Esa es la cosa más asquerosa que he oído en un avión. ¿Cómo se atreve a hablarle así a un niño? Señora, voy a tener que pedirle que baje la voz y regrese a su asiento, o me veré obligada a denunciarla como pasajera conflictiva. La amenaza era clara, pero la señora Peterson había enseñado en secundaria durante 4 décadas. No se dejaba intimidar por los abusones, especialmente por los que se metían con los niños. ¿Denunciarme? ¿Denunciarme por qué? ¿Por oponerme al racismo? ¿Por defender a un niño? La palabra racismo resonó en la cabina como un disparo. Incluso los pasajeros que habían intentado ignorar la situación no pudieron fingir que no la habían oído. El rostro de la azafata se sonrojó de ira, pero no podía negar la exactitud de la acusación. No soy racista, siseó, su comportamiento profesional completamente abandonado. Simplemente estoy aplicando la política de la aerolínea. Si ciertas personas aprendieran a seguir las reglas en lugar de esperar un trato especial, el hombre de negocios con el portátil lo cerró de golpe y se puso de pie. ¿Trato especial? El niño solo quiere almorzar, el mismo almuerzo que todos los demás recibieron. Más pasajeros se estaban involucrando ahora. Una joven madre con su niño pequeño parecía horrorizada. Un hombre de negocios con un traje caro negaba con la cabeza con disgusto. La atmósfera en la cabina había pasado de una tensión incómoda a una ira justa. Pero a pesar de todo, el padre de Jackson permaneció inquietantemente tranquilo. Se sentó perfectamente quieto, con las manos cruzadas en el regazo, observándolo todo con la intensidad concentrada de un maestro de ajedrez planeando su próximo movimiento. Su silencio era más inquietante que cualquier grito. La azafata sintió que estaba perdiendo el control de la situación. Desesperada por reafirmar su autoridad, cometió su mayor error hasta el momento. Miró directamente al padre de Jackson y dijo, «Señor, le sugiero que le enseñe a su hijo sobre el comportamiento apropiado en primera clase. Algunas personas necesitan entender que ciertos privilegios conllevan ciertas expectativas». La cabina se quedó en silencio. Incluso el motor pareció callarse mientras todos esperaban a ver cómo respondería el hombre a que se cuestionara su paternidad, se insultara a su familia y se pisoteara la dignidad de su hijo por una azafata intolerante, embriagada de poder mezquino. Jackson miró a su padre. Las lágrimas finalmente comenzaban a rodar por sus mejillas. Había intentado con todas sus fuerzas ser valiente, seguir el ejemplo de su héroe de cómic y de mantenerse fuerte ante la injusticia. Pero era solo un niño pequeño, y no entendía por qué esta mujer lo odiaba tanto, por qué estaba decidida a hacerlo sentir pequeño y no deseado. La azafata se quedó allí con los brazos cruzados, una sonrisa de suficiencia jugando en las comisuras de su boca. Había logrado poner a esta familia en su lugar, mostrarles a ellos y a todos los demás quién estaba realmente a cargo. No tenía idea de que acababa de cruzar una línea que destruiría su carrera y expondría su prejuicio al mundo entero. Los teléfonos que grababan capturaron cada segundo de su arrogancia, cada palabra de su discriminación, cada momento de su crueldad hacia un niño. En menos de una hora, su rostro y sus palabras serían transmitidos a millones de personas. Pero por ahora, ella permanecía allí, en un triunfo ignorante, completamente inconsciente de que el padre de su víctima estaba a punto de revelar exactamente con quién se había metido. Asegúrate de estar suscrito, porque no creerás lo que sucede a continuación cuando este padre finalmente revele su verdadera identidad. ¿Qué crees que debería pasarles a los empleados que discriminan a los niños? Comparte tus pensamientos en los comentarios de abajo. Durante 37 minutos, Richard Carter había permanecido en silencio, viendo a su hijo de 12 años soportar una humillación que ningún niño debería enfrentar jamás. Había visto a una mujer adulta deshumanizar sistemáticamente a su hijo, despojándolo de su dignidad pieza por pieza, mientras otros pasajeros miraban horrorizados. Había escuchado insultos raciales disfrazados de aplicación de políticas. Había visto el espíritu de su hijo romperse lentamente bajo el peso de la crueldad selectiva. Y ahora, finalmente, era el momento de actuar. Richard Carter se levantó de su asiento con la gracia fluida de un hombre acostumbrado a mandar.
Con su 1,78 de altura y mechones plateados en su cabello oscuro, poseía el tipo de presencia que naturalmente atraía la atención. Pero esta no era la autoridad casual de la riqueza o el estatus. Era algo más profundo, más fundamental. Este era el poder silencioso de un hombre que controlaba un imperio y estaba a punto de recordarle a alguien exactamente lo que eso significaba. Todos los ojos en la cabina de primera clase se volvieron hacia él. Los teléfonos que grababan se enfocaron en su rostro, capturando el momento en que la paciencia de un padre finalmente llegó a su límite. La azafata, todavía disfrutando de su percibida victoria, se volvió para enfrentarlo con una mueca de desprecio ya formándose en sus labios. Señor, si tiene algo que decir, le sugiero que... Mi nombre, dijo Richard en voz baja, su voz con el peso de la autoridad absoluta, es Richard James Carter. Hizo una pausa, dejando que el nombre se asentara sobre la cabina como una piedra arrojada a un agua tranquila. Varios pasajeros parecían confundidos, pero algunos, particularmente los viajeros de negocios, comenzaron a enderezarse, el reconocimiento amaneciendo en sus rostros. Soy el director ejecutivo de Skyline Airlines. Las palabras detonaron en la cabina como una bomba. Se escucharon jadeos de múltiples pasajeros. La mano de la señora Peterson voló a su boca. El hombre de negocios que había estado grabando casi dejó caer su teléfono, pero la reacción más dramática provino de la propia azafata. El color desapareció de su rostro tan rápidamente que parecía que iba a desmayarse. Su expresión de suficiencia se derrumbó, reemplazada por el horror naciente de alguien que se da cuenta de que acaba de cometer un suicidio profesional en el escenario más público posible. Su boca se abrió y se cerró como un pez fuera del agua, pero no salió ningún sonido. Richard continuó en ese mismo tono tranquilo y medido que hacía sus palabras aún más aterradoras. Esta es mi aerolínea. Estos son mis aviones. Estos son mis empleados. Y usted, miró directamente a la azafata, con ojos que podrían cortar el vidrio, ha pasado los últimos 40 minutos humillando sistemáticamente a mi hijo. El silencio en la cabina era ensordecedor. Incluso el motor pareció callarse, como si el propio avión estuviera escuchando este momento de ajuste de cuentas. Todos los pasajeros estaban paralizados, sus teléfonos capturando lo que se convertiría en uno de los momentos más virales de la historia de la aviación. Le dijo a mi hijo que no pertenece a primera clase. Le negó la comida mientras servía a todos a su alrededor. Impidió que otros pasajeros le ofrecieran una amabilidad humana básica. Cuestionó mi paternidad, insultó a mi familia e hizo comentarios racistas que serían inaceptables en cualquier contexto, pero que son particularmente espantosos viniendo de alguien que trabaja para mí. La azafata intentó hablar, su voz saliendo apenas como un susurro. Señor Carter, no lo sabía. Quiero decir, solo estaba siguiendo... ¿Siguiendo qué política exactamente? La voz de Richard permaneció tranquila, pero ahora había un filo en ella que hizo que todos en la cabina se inclinaran hacia adelante. Muéstreme el manual de políticas que dice que debe saltarse a los niños negros durante el servicio de comidas. Señale la regulación que le permite hacer comentarios racistas sobre dónde pertenece la gente basándose en el color de su piel. No pudo, por supuesto, porque no existían tales políticas. Cada persona en esa cabina entendió que lo que habían presenciado no era la aplicación de una política. Era discriminación pura y sin adulterar, captada en cámara y presenciada por docenas de personas. Richard sacó su teléfono e hizo una llamada, con el volumen del altavoz lo suficientemente alto como para que toda la cabina lo oyera. Jim, soy Richard Carter. Necesito que me pases con seguridad en el Aeropuerto Internacional de Denver de inmediato. Sí, desde el avión. Tenemos una situación que requiere atención inmediata al aterrizar. La azafata comenzó a entrar en pánico. Su fachada profesional se hizo añicos por completo. Señor Carter, por favor. Debe haber algún malentendido. Solo estaba tratando de mantener el orden. ¿Mantener el orden? La voz de Richard se elevó ligeramente por primera vez, con una nota de ira incrédula. ¿Llama a humillar a un niño mantener el orden? ¿Llama a la discriminación racista mantener el orden?
Se dirigió a la cabina, su voz llegando a todos los pasajeros. Damas y caballeros, quiero disculparme en nombre de Skyline Airlines por lo que han presenciado hoy. Este comportamiento no es representativo de los valores de nuestra empresa, ni será tolerado bajo ninguna circunstancia. Varios pasajeros comenzaron a aplaudir, el sonido creciendo a medida que más se unían. La señora Peterson se puso de pie y comenzó a aplaudir con entusiasmo. El hombre de negocios que había defendido a Jackson silbó en señal de aprobación. Incluso la joven madre con su niño pequeño se unió a la ovación, pero Richard levantó la mano pidiendo silencio. No había terminado. Usted humilló a mi hijo, dijo, volviéndose hacia la azafata, su voz bajando a apenas un susurro, pero de alguna manera más poderosa que cualquier grito. Usted miró a un niño de 12 años, un niño, y decidió que no era digno de la decencia humana básica por el color de su piel. Usó su posición de autoridad para hacerlo sentir pequeño, no deseado y avergonzado de quién es. La azafata lloraba ahora, lágrimas de pánico y arrepentimiento corriendo por su rostro. Pero Richard no mostró piedad. Ella no había mostrado ninguna hacia su hijo y no recibiría ninguna a cambio. Usted violó todos los principios que esta empresa defiende. Avergonzó a esta aerolínea. Traumatizó a un niño y expuso su propia intolerancia frente a docenas de testigos que están grabando cada una de sus palabras. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus acciones se asentara sobre ella como un sudario. Está despedida, con efecto inmediato. La seguridad la estará esperando cuando aterricemos y será escoltada fuera de este avión y de esta compañía para siempre. Nunca volverá a trabajar para Skyline Airlines. Y me aseguraré personalmente de que todas las aerolíneas de esta industria sepan exactamente por qué fue despedida. La cabina estalló en aplausos de nuevo, esta vez aún más fuertes que antes. Los pasajeros vitoreaban, algunos secándose sus propias lágrimas. La justicia se estaba sirviendo a 37,000 pies, y todos los presentes sabían que estaban presenciando algo extraordinario. La azafata se derrumbó en un asiento cercano, el peso total de su situación finalmente golpeándola. Su carrera había terminado. Su prejuicio había sido expuesto al mundo. Había elegido el peor objetivo posible para su discriminación, y ahora estaba pagando el precio de la manera más pública posible. Pero Richard no había terminado. Se volvió hacia su hijo, que había estado observando toda la escena con los ojos muy abiertos, y se arrodilló junto a su asiento. Jackson, dijo en voz baja, su voz ahora suave y llena de amor. Quiero que entiendas algo. Tú perteneces a todas partes. Perteneces a primera clase. Perteneces al frente de cualquier fila. Perteneces a cualquier habitación en la que entres. Nadie, y quiero decir nadie, tiene derecho a hacerte sentir lo contrario. Jackson asintió. Las lágrimas corrían por su rostro. Pero por primera vez en casi una hora, no eran lágrimas de vergüenza o dolor. Eran lágrimas de alivio, de reivindicación, del amor de un padre protegiendo a su hijo de la manera más poderosa posible. Los aplausos continuaron mientras Richard se levantaba y se enfrentaba de nuevo a la cabina. Gracias a todos por ser testigos de esto. Su apoyo a mi hijo significa más de lo que imaginan. La azafata estaba sentada con su uniforme arruinado, su carrera en cenizas, su prejuicio expuesto para que el mundo lo viera. Había aprendido de la manera más brutal posible que las acciones tienen consecuencias y que tratar a los niños con crueldad por su raza nunca sería tolerado. Se había hecho justicia, pero la historia aún no había terminado. Pulsa ese botón de suscripción si crees en la justicia y en la lucha contra la discriminación. ¿Qué crees que le pasará a esta azafata ahora que su comportamiento racista ha sido expuesto al mundo? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. La atmósfera en la cabina de primera clase se había transformado por completo. Donde antes había habido una tensión incómoda y una complicidad silenciosa, ahora había una energía eléctrica de justicia servida en tiempo real. Los pasajeros que se habían estado escondiendo detrás de periódicos y portátiles ahora estaban abiertamente involucrados, sus teléfonos capturando cada momento de esta confrontación histórica.
Richard Carter estaba de pie en el pasillo como un general al mando, inspeccionando un campo de batalla donde la victoria estaba asegurada. Su tranquila autoridad nunca había flaqueado, ni siquiera en su momento de mayor ira. Este era un hombre que construyó un imperio aéreo de la nada, que empleaba a más de 50,000 personas en todo el mundo, que se había enfrentado a tiburones corporativos y recesiones económicas. Lidiar con una empleada intolerante era apenas un desafío. La azafata despedida estaba sentada, arrugada en un asiento vacío, su apariencia profesional cuidadosamente mantenida, desaliñada, su rostro manchado de lágrimas y maquillaje arruinado. La realidad de su situación finalmente se le estaba hundiendo. No solo estaba perdiendo su trabajo, estaba perdiendo su carrera, su reputación, su futuro, y todo estaba siendo documentado por docenas de cámaras para que el mundo lo viera. Por favor, susurró, su voz apenas audible. Por favor, señor Carter, tengo una hipoteca, tengo facturas, cometí un error, pero puedo cambiar, puedo aprender. Richard la miró con la misma expresión que uno podría reservar para algo desagradable pegado en la suela de un zapato. Un error, repitió lentamente. Llama a 40 minutos de racismo sistemático contra un niño un error. Su teléfono sonó con una llamada. Disculpen, dijo a la cabina, y luego respondió en modo altavoz. Soy Richard Carter. Señor Carter, habla el capitán Williams desde la cabina. Hemos recibido noticias de que la seguridad y los ejecutivos de la compañía estarán esperando en la puerta de embarque al aterrizar. ¿Está todo bien ahí atrás? Todo está bajo control, capitán. Tenemos una empleada despedida que deberá ser retirada de la aeronave inmediatamente a nuestra llegada. Por favor, asegúrese de que la seguridad tenga esposas disponibles si es necesario. ¿Esposas?, jadeó la azafata. Richard cubrió el teléfono y la miró con frialdad. Usted discriminó criminalmente a un pasajero menor de edad, creó un ambiente hostil y violó las leyes federales de derechos civiles. ¿Pensó que no habría consecuencias legales? Volvió a su llamada. Capitán, por favor, contacte también a nuestro departamento legal y haga que preparen un informe completo del incidente. Toda esta situación ha sido grabada por múltiples pasajeros y quiero que cada segundo sea documentado para la inevitable demanda. La palabra demanda envió otra ola de pánico a través de la azafata. No solo estaba perdiendo su trabajo, sino que potencialmente se enfrentaba a cargos criminales y litigios civiles. Su discriminación acababa de convertirse en el error más caro de su vida. La señora Peterson se levantó de su asiento y se acercó a donde estaba sentado Jackson. Cariño, le dijo al niño, quiero que sepas que lo que te pasó hoy estuvo mal, pero ver a tu padre defenderte fue una de las cosas más poderosas que he visto en mi vida. Jackson la miró con ojos que parecían más viejos que sus 12 años. Gracias por intentar ayudarme, dijo en voz baja. Fuiste la única que intentó darme comida. Eso es lo que hace la gente decente, cariño. Nos ayudamos unos a otros. El hombre de negocios que había estado grabando se acercó a Richard. Señor Carter, estoy publicando todo este incidente en las redes sociales. El mundo necesita ver lo que pasó aquí hoy. Por favor, hágalo, respondió Richard. La discriminación prospera en la oscuridad, muere a la luz de la verdad. Por toda la cabina, los pasajeros tecleaban en sus teléfonos, publicando videos y actualizaciones en las plataformas de redes sociales. Los hashtags discriminación Skyline y Hasha Justicia Peace ya comenzaban a ser tendencia mientras la historia se extendía por Internet a velocidad viral. La segunda azafata, que había permanecido en la cocina durante todo el enfrentamiento, finalmente salió con una bandeja de comida. Sus manos temblaban mientras se acercaba al asiento de Jackson. Te he traído tanto el pollo como la ternera, dijo nerviosamente. Y postre extra, siento mucho lo que ha pasado. Jackson miró a su padre, quien asintió animándolo. Gracias, dijo el niño educadamente, aceptando la bandeja. Aprecio tu amabilidad. Richard puso su mano en el hombro de su hijo. ¿Qué te parece si almorzamos juntos, amigo? Creo que nos lo hemos ganado. Mientras padre e hijo comenzaban a compartir su comida,
La azafata despedida hizo un último intento desesperado por salvar su situación. Señor Carter, sé que me equivoqué, pero por favor, no destruya toda mi vida por esto. Tengo mis propios hijos. No soy una mala persona. Richard hizo una pausa mientras cortaba el pollo de su hijo y la miró con ojos que no contenían ni una pizca de simpatía. Tienes tus propios hijos, y sin embargo te sentiste cómoda traumatizando al mío. Eso hace que tu comportamiento sea aún más inexcusable, no menos. Se levantó y se dirigió a ella directamente. ¿Quieres hablar de niños? Déjame decirte lo que tu error le hizo a mi hijo. Tiene 12 años. Estaba emocionado por su primer vuelo en primera clase. Tenía hambre y esperaba el almuerzo. Y tú convertiste lo que debería haber sido un recuerdo feliz en un trauma que recordará el resto de su vida. La mujer comenzó a llorar más fuerte, pero Richard continuó implacable. Le enseñaste que hay adultos en este mundo que lo juzgarán por el color de su piel en lugar de por su carácter. Le mostraste que algunas personas usarán su poder para hacerle daño simplemente porque pueden. Lo obligaste a experimentar un racismo y una discriminación que ningún niño debería enfrentar jamás. Se arrodilló de nuevo junto a su hijo. Pero también le mostraste algo más, ¿verdad, Jackson? Le mostraste que su padre siempre lo protegerá, que la justicia existe y que las acciones tienen consecuencias. Jackson asintió, una pequeña sonrisa finalmente abriéndose paso a través de su tristeza anterior. Me defendiste, papá, justo como lo haría Storm Walker. Así es, hijo, y siempre lo haré. La voz del capitán se escuchó por el intercomunicador. Damas y caballeros, estamos comenzando nuestro descenso hacia el Aeropuerto Internacional de Denver. Por favor, regresen a sus asientos y prepárense para el aterrizaje. Mientras los pasajeros comenzaban a recoger sus pertenencias, muchos se detuvieron junto al asiento de Jackson para ofrecerle palabras de apoyo y aliento. La mujer mayor le dio su tarjeta de visita y le dijo que la llamara si alguna vez necesitaba algo. El hombre de negocios estrechó la mano de Richard y prometió difundir la historia por todas partes. Incluso pasajeros de clase turista, que se habían enterado del incidente a través de conversaciones susurradas, se acercaron para mostrar su apoyo. La azafata despedida estaba sentada sola, ignorada por todos, enfrentando los restos de su carrera y reputación. En menos de una hora, sería escoltada fuera del avión esposada. Su comportamiento discriminatorio transmitido a millones de personas en todo el mundo. Mientras el avión descendía hacia Denver, Richard Carter miró por la ventana la ciudad de abajo y reflexionó sobre los acontecimientos del día. Había construido su aerolínea sobre principios de igualdad, respeto y servicio a todos los clientes, sin importar su raza, religión o antecedentes. Hoy, esos principios habían sido puestos a prueba y habían prevalecido. La justicia se había servido a 37,000 pies y el mundo estaba observando. No olvides suscribirte para ver más historias increíbles de justicia y de personas que defienden lo que es correcto. ¿Crees que esta azafata recibió lo que se merecía o el castigo fue demasiado duro? Comparte tu opinión en los comentarios de abajo. Cuando el vuelo 447 aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Denver, la atmósfera en la cabina de primera clase era diferente a todo lo que los viajeros experimentados habían vivido. Había una sensación de culminación, de justicia servida y de un mal corregido de la manera más pública posible. El avión se dirigió hacia la puerta de embarque mientras los pasajeros permanecían pegados a sus teléfonos, compartiendo videos y publicaciones sobre la extraordinaria confrontación que acababan de presenciar. Richard Carter ayudó a su hijo a recoger sus cómics y su mochila. Se movía con el paso medido de un hombre que no solo era dueño de la aerolínea, sino también del momento. Jackson parecía transformado del niño humillado y hambriento que había sido una hora antes. La protección de su padre no solo había restaurado su dignidad, sino también su comprensión de su propio valor. A través de las pequeñas ventanillas del avión, los pasajeros podían ver una cantidad inusual de actividad en la pista. Vehículos de seguridad,
coches de la policía del aeropuerto y varios todoterrenos negros estaban posicionados cerca de la puerta. La noticia del incidente había llegado a tierra, y el Aeropuerto Internacional de Denver estaba preparado para lo que probablemente se convertiría en la expulsión de pasajeros más documentada de la historia de la aviación. La voz del capitán sonó una última vez por el intercomunicador. Damas y caballeros, bienvenidos al Aeropuerto Internacional de Denver. Antes de desembarcar, les pedimos que permanezcan sentados mientras la seguridad del aeropuerto sube a bordo para tratar un asunto de la compañía. La azafata despedida, que había pasado los últimos 20 minutos en estado de shock, finalmente pareció comprender la magnitud total de lo que estaba a punto de sucederle. Sus manos temblaban mientras observaba los vehículos de seguridad a través de la ventana, sabiendo que estaban allí por ella. La mujer que había empuñado su mezquina autoridad como un arma contra un niño estaba a punto de enfrentar las consecuencias de sus acciones de la manera más humillante posible. La puerta de la aeronave se abrió y un equipo de oficiales de seguridad del aeropuerto subió a bordo, seguido por 2 agentes del FBI y varios ejecutivos de Skyline Airlines. La presencia de agentes federales provocó un murmullo en la cabina. Esto ya no era solo un despido laboral, era una investigación federal de derechos civiles. Señor Carter, dijo el agente principal del FBI, acercándose a Richard con respeto profesional. Soy el agente Martínez. Recibimos informes de una posible violación de los derechos civiles federales a bordo de esta aeronave. Richard se levantó y estrechó la mano del agente. Agente Martínez, gracias por responder tan rápido. Todo el incidente fue grabado por múltiples pasajeros, y creo que encontrará pruebas claras de discriminación racial contra mi hijo. El agente Martínez miró a Jackson, su expresión suavizándose. Hola, joven, ¿estás bien? Jackson asintió solemnemente. Sí, señor, mi papá me protegió. Eso es lo que hacen los buenos padres, respondió el agente con una sonrisa, y luego se volvió hacia Richard. Necesitaremos entrevistar a los testigos y recopilar las pruebas de video. Esto podría resultar en cargos federales si la evidencia respalda violaciones criminales de los derechos civiles. El color desapareció por completo del rostro de la azafata. ¿Cargos criminales? ¿Procesamiento federal? Su discriminación contra un niño podría llevarla a una prisión federal. Había pasado de tener una carrera a convertirse potencialmente en una delincuente en el lapso de un servicio de comidas en un avión. La señora Peterson se levantó ansiosamente. Agente Martínez, fui testigo de todo el incidente. Esa mujer discriminó deliberadamente a este niño por su raza. Le negó la comida, hizo comentarios racistas y creó un ambiente hostil. Lo tengo todo grabado en mi teléfono. Señora, definitivamente necesitaremos su declaración y esa grabación, respondió el agente Martínez, y luego se dirigió a la cabina. Cualquier otra persona que haya presenciado este incidente o tenga grabaciones, por favor permanezca en la aeronave después de que los demás pasajeros desembarquen. Necesitaremos su cooperación para nuestra investigación. Casi la mitad de la cabina de primera clase levantó la mano. Richard se arrodilló junto a Jackson una vez más. Hijo, quiero que recuerdes este día no por cómo empezó, sino por cómo terminó. Aprendiste que defenderse de la injusticia no siempre es fácil, pero siempre es lo correcto. Aprendiste que tu voz importa, tu dignidad importa, y que hay personas que lucharán por ti cuando otros intenten derribarte. Jackson abrazó a su padre con fuerza. Te quiero, papá. Gracias por protegerme. Yo también te quiero, amigo, y siempre lo haré. El equipo de seguridad se acercó a la azafata despedida. Señora, necesitamos que venga con nosotros, dijo un oficial con firmeza pero profesionalidad. Ella miró desesperadamente alrededor de la cabina, como si esperara que alguien la defendiera o mostrara simpatía. Pero cada rostro que vio reflejaba disgusto, ira o satisfacción al ver que se hacía justicia. Los pasajeros a los que había intentado impresionar con su discriminación ahora la veían exactamente como lo que era, una racista que se había metido con un niño. Por favor, susurró una última vez a Richard. Lo siento de verdad. Richard la miró sin una onza de compasión.
No lamentas lo que hiciste. Lamentas que te hayan descubierto. Lamentas haber elegido a la familia equivocada para discriminar. Pero si mi hijo hubiera estado viajando solo o con padres que no tuvieran el poder para defenderse, te habrías sentido perfectamente satisfecha con tu crueldad. Sus palabras dieron en el clavo porque eran absolutamente ciertas. Se había sentido satisfecha cuando pensó que estaba acosando a un niño indefenso. Lo único que lamentaba ahora eran las consecuencias. Señora, tenemos que irnos ahora, insistió el oficial de seguridad, sacando unas esposas. Mientras se la llevaban esposada, los pasajeros comenzaron a aplaudir de nuevo. Algunos grababan su paseo de la vergüenza, sumándose a la documentación viral de su caída. La mujer que se había sentido tan poderosa aterrorizando a un niño de 12 años ahora era llevada esposada mientras docenas de personas vitoreaban su expulsión. El agente Martínez se dirigió a los pasajeros restantes. Lo que presenciaron hoy no fue solo una mala conducta laboral, fue una violación de los derechos civiles federales. Su disposición a hablar y documentar este incidente asegura que se hará justicia a través de los canales legales adecuados. Le entregó a Richard su tarjeta de visita. Señor Carter, estaremos en contacto sobre la investigación. Su hijo demostró un coraje notable hoy. Lo aprendió de sus cómics, dijo Richard con orgullo, revolviendo el pelo de Jackson. Tiene héroes que le enseñaron que la gente buena lucha contra la injusticia. Mientras el equipo de investigación terminaba de recopilar declaraciones y pruebas, Richard y Jackson se prepararon para abandonar la aeronave. Pero antes de que pudieran desembarcar, sucedió algo inesperado. Los pasajeros restantes, completos desconocidos apenas una hora antes, comenzaron a ponerse de pie y a aplaudir una vez más. Esta vez no aplaudían por la justicia servida, sino por un padre que había protegido a su hijo, por un niño que había soportado la discriminación con dignidad, y por el poderoso recordatorio de que enfrentarse al racismo requiere valentía de todos, no solo de aquellos que son su objetivo. La señora Peterson se acercó a ellos una última vez. Señor Carter, Jackson, quiero que ambos sepan que lo que pasó aquí hoy me cambió. Voy a ir a casa a contarles a mis nietos sobre un niño valiente y su padre protector que le mostraron al mundo cómo luchar contra la injusticia. El hombre de negocios que había grabado todo agregó: los videos ya se están volviendo virales. A justicia 37.000 pis es tendencia mundial. Su historia está inspirando a millones de personas. Mientras caminaban por la terminal del aeropuerto, Richard notó que Jackson se comportaba de manera diferente. Los hombros del niño estaban rectos, su cabeza en alto. La vergüenza y la confusión habían sido reemplazadas por confianza y orgullo. Su padre le había demostrado que valía la pena protegerlo, luchar por él, que valía todo. Papá, dijo Jackson mientras caminaban hacia la recogida de equipaje, cuando sea mayor, quiero ser como tú. Quiero proteger a las personas que no pueden protegerse a sí mismas. Ya eres como yo, hijo. Manejaste el día de hoy con más gracia y coraje de lo que la mayoría de los adultos habrían mostrado. Estoy orgulloso de ser tu padre. Detrás de ellos, la seguridad del aeropuerto estaba procesando el caso de discriminación de más alto perfil en la historia de la aviación. La foto policial de la azafata despedida pronto se uniría a los videos virales como prueba de lo que sucede cuando el racismo se encuentra con las consecuencias. Sus acciones discriminatorias contra un niño habían terminado su carrera, destruido su reputación y potencialmente la habían llevado a una prisión federal. Pero delante de ellos, padre e hijo caminaban hacia su futuro juntos, más fuertes que nunca, con el conocimiento de que la justicia prevalece cuando la gente buena se niega a permanecer en silencio ante la injusticia. La lección había sido aprendida por todos los que la presenciaron. La discriminación contra los niños, contra cualquiera, no será tolerada. Y a veces, la persona a la que eliges discriminar resulta ser exactamente la persona equivocada con la que meterse. Storm Walker, el héroe del cómic, no podría haber escrito un final mejor. 3 meses después, la ex azafata fue condenada por violaciones de los derechos civiles federales
y sentenciada a 18 meses en una prisión federal, más servicio comunitario, trabajando con organizaciones de derechos civiles. Skyline Airlines implementó una nueva y completa capacitación contra la discriminación para todos los empleados, con la historia de Jackson sirviendo como caso de estudio de por qué tratar a cada pasajero con dignidad no es solo una política de la empresa, es un imperativo moral. Jackson siguió volando en primera clase, sin dudar nunca más de que pertenecía a cualquier lugar donde quisiera estar. Y Richard Carter siguió protegiendo a su hijo, sabiendo que el trabajo más importante de cualquier padre es enseñar a sus hijos que tienen valor, que tienen derechos y que tienen personas que lucharán por ellos cuando el mundo intente derribarlos. Los videos virales de ese día continuaron inspirando a personas de todo el mundo, sirviendo como prueba de que se puede hacer justicia, que la discriminación puede ser derrotada y que, a veces, la persona a la que subestimas resulta ser exactamente la persona que te hará responsable de tus acciones. Si esta historia te inspiró y crees en la lucha contra la discriminación, asegúrate de estar suscrito para ver más historias poderosas de justicia servida. Y recuerda, todos tenemos el poder de alzar la voz cuando presenciamos una injusticia. ¿Qué habrías hecho en esta situación? ¿Cómo podemos trabajar todos juntos para asegurar que ningún niño tenga que soportar lo que Jackson experimentó? Comparte tus pensamientos y tus propias experiencias en los comentarios de abajo. Y continuemos esta importante conversación sobre la igualdad, la dignidad y la justicia para todos.